vimos cómo es la conexión, cuáles son las dos partes de la hipófisis, cuáles son todas las hormonas que produce la hipófisis, acuérdense, pregunta de examen, acá hace mucho hincapié en este cuadro, y bueno, también en menor medida, no creo que estén con mucha atención acá, pero estas son las hormonas o factores reguladores que promueven o inhiben la producción de la hipófisis, de la adenohipófisis, ¿sí? ¿Cuál es la parte de la hipófisis que no produce sus propias hormonas? La neurohipófisis o hipófisis posterior, ¿sí? Bien, eso sería entonces hipotálamo e hipófisis. ¿Hasta ahí entonces me van siguiendo? ¿Sí? Bien, a ver. Queda un tema que es el segundo práctico de microscopio, ¿sí? Eso es sencillo. ¿Qué hora tiene? Ah, bien. 9, 10, bueno. Práctico de micro. ¿Qué es lo que viene en el práctico de micro? ¿Cómo se obtiene el material histológico o neurohistológico? Las técnicas de tinción y algo de microscopios, ¿sí? Bien, a ver. ¿Cómo se obtiene el material neurohistológico? Primero un poco se estoy preguntando, bien. Necesitamos un proceso de fijación. Necesitamos un proceso de fijación donde se utiliza principalmente paraformaldehído, que químicamente, o formol, paraformaldehído o formol. Para fijar el sistema nervioso que se quiere estudiar, el proceso de fijación, ¿qué fijador se utiliza? El formol, principalmente. Esa es la primera parte del práctico. Ahora, una vez que está fijado, o sea, no, ¿cómo se hace para inyectar el formol antes de eso? Hay que usar formol, bien. Ahora, ¿cómo hacemos para sustituir la sangre, sacar la sangre y poner el formol al sistema nervioso? ¿Cómo se llama? Perfusión transcardíaca. Pregunta de examen. ¿Cómo se denomina la técnica a partir de la cual se sustituye un líquido por otro? Se llama perfusión transcardíaca. Un sistema que dice, bueno, saca la sangre, meto formol, y eso fija el sistema nervioso. Pregunta de examen. Entonces, primero proceso de fijación, utilizamos formol. Segunda etapa, perfusión transcardíaca para sacar la sangre o inyectarle todo el formol. De esa manera, a través de esa técnica, el formol llega a toda la zona del sistema nervioso, ¿sí? A través de esa técnica de perfusión transcardíaca, que es una técnica de sustitución de líquidos, ¿sí? Una vez que lo tenemos bien fijadito, ahí sí, se lo extrae al sistema nervioso para estudiarlo. Y entonces tenemos un proceso ahora de seccionamiento. Entonces agarramos el sistema nervioso que está fijado bajo sustancias especiales de formol y se empieza a seccionar, a producir diferentes láminas de tejido en diferentes cortes para ir estudiando los diferentes niveles de la estructura. Ese seccionamiento se lleva a cabo a través de un micrótomo. Ese seccionamiento se lleva a cabo a través de un micrótomo. ¿Sí? Bien. Una vez que tenemos las láminas, agarramos las láminas, que serían unos objetos, y se las pone sobre unos objetos que se llaman portaobjetos, porque ponemos la pila. Y después lo vamos a cubrir con algo que se llama cubreobjeto. Bien, y ahí está. Y ahí tenemos las láminas para consumir en cualquier momento del día. Ahora ya el bolsillo. Yo lo que le decía a los chicos, que me encantaría comprarme un microscopio. Yo te daría un microscopio cuando era chico, después lo cargaba.
Pero me habían regalado un set de un microscopio y las tablitas, los tubos de ensayo, yo ahí mezclaba todas las cosas químicas que encontré en la cocina, las mezclaba. En un momento creo que mezclé lavandina con otra cosa que no se tenía que mezclar y yo salí todo y casi se intoxica mi familia, pero estuvo bueno, salió una experiencia muy linda. Mi hermana no tanto, empezó a convulsionar. Entonces, esas serían las herramientas del laboratorio, ¿sí? Tenemos la fijación, la perfusión transcardíaca, y a través del micrótomo empezamos a seccionar y guardamos las láminas en el portaobjeto que se cubre con el purógeno. Bien. ¿Cómo? Sí, también se utilizan divisiones para ir identificando diferentes estructuras. Otro aparato, otra herramienta, el aparato estereotáxico. Aparato estereotáxico, también pueden hacer mención. Estoy todo con pizza. El aparato estereotáxico es un aparato en el cual se fija la cabeza del animal, ¿sí? A través de unas correitas, y se fija de manera tal que es posible intervenir en puntos específicos del sistema nervioso, ¿sí? No sé si tienen en el práctico, les he mostrado en las imágenes cómo es un aparato estereotáxico. Sale en un capítulo de House, pero adaptado obviamente al ser humano, donde también se fija la cabeza del sujeto y se puede intervenir de manera quirúrgica mucho más precisa. Importante, junto al aparato estereotáxico se utiliza lo que se llama un atlas estereotáxico, que es una especie de mapa de las diferentes estructuras que nos darían una ubicación más exacta de cada zona. Entonces decimos, bueno, a ver, 2 centímetros a la derecha, no, baja un poco, listo, ahí, eso. Entonces interviene una estructura porque dice, a ese nivel se encuentra tal núcleo. Entonces, de esa manera, con el atlas del mapeo del cerebro y el aparato estereotáxico, se puede intervenir en zonas específicas. Esta es otra herramienta que pueden hacer mención. Vamos a la técnica de tinción. Ahora sí, técnica de tinción. Vamos a ver las principales. Tenemos la tinción de Nissl. ¿Qué función tenía la función de Nissl? Teñir el soma, el cuerpo nada más de la neurona, ¿sí? Tenemos la neurona con dos tipos de proyecciones: dendritas y el axón. La tinción de Nissl nada más va a tener el soma, el cuerpo, ¿sí? Es ideal para lo que se llama estudiar las diferentes composición de capas del cerebro o de las diferentes zonas. La citoarquitectura se llama. La técnica de Nissl es ideal para estudiar la citoarquitectura del sistema nervioso, es decir, la disposición en capas y las diferentes zonas que se pueden ir encontrando, ¿sí? Técnica de Nissl, nada más el soma. ¿Cuál puede tener todo la neurona completa? Golgi. Tiene el cuerpo con sus proyecciones, dendritas y el axón, ¿sí? El cuerpo completo, técnica de Golgi, ¿sí? Tinción de Golgi. Entonces, Nissl, nada más el cuerpo. Golgi, todo el cuerpo completo, con sus dos proyecciones: el axón y las dendritas. ¿Bien? ¿Hasta ahí me siguen? Tinción de plata. Utiliza sales de plata. ¿Qué tipo de tejido vamos a ver? Bien, tejido muerto, bueno, neuronas en estado de degeneración, estado degenerativo. ¿Hay también la neurona entera? Sí, también la neurona entera. Todo el núcleo con sus proyecciones, ¿sí? Generalmente es un color más grisáceo y oscuro, ¿sí? Están más ennegrecidas a través de su técnica. ¿Bien? Tinción de plata.
Entonces, a través de diferentes preguntas le pueden hacer mención a una o a la otra, ¿sí? Vamos a avanzar un poquito más y ya repasamos. Entonces, Michel, de Golgi y Plata. Después tenemos diferentes técnicas de marcado. Serían técnicas de tinción donde vemos un recorrido de la neurona. Por ejemplo, tiene marcado anterógrado, retrógrado y transneuronal. El anterógrado, ¿de dónde está dónde? Se puede ver el recorrido. Anterógrado del soma, el cuerpo, hasta las terminaciones axónicas. ¿Sí? Anterógrado del soma o cuerpo hasta las terminaciones axónicas. Dice el apunte ideal para identificar las eferencias, información que se envía. ¿Sí? Puede ser pregunta, ¿qué tipo de técnica de marcado se utiliza para identificar eferencias? La técnica de marcado anterógrado, que va del soma a las terminaciones axónicas. ¿Cuál es la otra técnica contrapuesta? Retrógrada, que va desde terminaciones o otras terminales, terminaciones axónicas, al soma del cuerpo. Bien, ahora hay algo interesante, algo que se distingue acá y pueden hacer mención. Esta técnica, particularmente en la retrógrada, se pueden utilizar sustancias de naturaleza fluorescente. Sustancias de naturaleza fluorescente. Da un ejemplo, creo, en el libro, el oro fluorado. ¿Sí? Eso puede ser algún tipo de mención. ¿Qué tipo de técnica de marcado utiliza sustancias fluorescentes? Marcado retrógrado, de las terminaciones axónicas al soma. Un ejemplo que daba el oro fluorado, por ejemplo. ¿Sí? Una que se me pasó. ¿Qué tipo de técnica utiliza anticuerpos? La inmunocitoquímica. Esa, sí. Seguramente cuando pasaron a ver los pósters, este cable se abrió. Lo que pasa es que yo doy vuelta todo el tiempo, entonces se va enredando. Uno de los compañeros de la cátedra dice, bueno, que creo que tuvo una experiencia trabajando con la inmunocitoquímica, dice, no, esta es la posta, acá podés hacer todo, podés meter esto, podés localizar lo siguiente, lo otro. Efectivamente, la inmunocitoquímica es una de las más utilizadas, una de las más populares, porque por su utilidad que tiene, que es prácticamente identificar cualquier tipo de elemento del sistema nervioso, la inmunocitoquímica. Al utilizar anticuerpos, que serían sustancias sintetizadas, por ejemplo, en laboratorio, que se pueden conseguir, si uno quiere identificar dónde están los neurotransmisores que es de serotonina, uno consigue anticuerpos de serotonina. Se tienen que pasar por un proceso de tinción, se tienen que teñir los anticuerpos para después seguirlos. Y efectivamente después se ve, estos anticuerpos se adhieren a esos cuerpos, por ejemplo la serotonina, entonces uno puede ver dónde hay serotonina. Puede identificar neurotransmisores, receptores, enzimas, proteínas, cualquier tipo de elemento del sistema nervioso. Uno consigue su anticuerpo y con ese anticuerpo teñido después se puede saber dónde va. Por eso la técnica inmunocitoquímica es muy utilizada por su capacidad práctica que tiene. Entonces las otras no se usan. Sí, se usan, pero para funciones más específicas, para depender de los objetivos de la investigación. Por ejemplo, yo quiero ver qué tipo de recorrido hay en un circuito neuronal, por ejemplo. Cada técnica está hecha para determinar diferentes tipos de funciones o objetivos de la investigación. Después esto se va sumando y va haciendo al conocimiento general de las neurociencias, ¿no? Por ejemplo, yo le dije, hay técnicas de marcado anterógrado y técnicas de marcado retrógrado, ¿sí? Ahora hay otra técnica que se llama transneuronal. Esa técnica de marcado transneuronal no es que identifica el recorrido dentro de una neurona, como en estos casos, sino que ya puede identificar circuitos neuronales con más de una neurona implicada.
Por eso se llama transneuronal. Más allá de una sola neurona, se pueden identificar circuitos, ¿sí? ¿Qué elementos se utilizaría, por ejemplo, en esta técnica de marcado transneuronal? Se utiliza, por ejemplo, virus. Los virus sería un elemento que tendría la capacidad de poder seguir un circuito determinado, ¿sí? Entonces, esos tipos de preguntas que pueden hacer: ¿qué tipo de técnica utiliza anticuerpos? Inmunocytoquímica. ¿Qué tipo de técnica utiliza sustancias fluorescentes como el oro fluorado? Retrógrado. ¿Qué tipo de técnica utiliza virus, por ejemplo? La transneuronal. Bien. ¿Cuál es aquella que me permite identificar esta neurona en estado degenerativo? Plata. ¿Cuál puede tener tejido vivo completo? El núcleo con su protección, Golgi. Tejido vivo, pero solamente el núcleo y mísel. También me pueden preguntar qué tipo de técnica es ideal para diagramar o estructurar la citoarquitectura, la mísel, ¿sí? Entonces, de esa manera, haciendo mención a algunas de estas características, se puede identificar esta u otra técnica. ¿Qué más? ¿Tiene ahí? Bueno, después habla del cultivo. El cultivo del tejido, digamos, neuronal. Han agregado algunas. Ahora, porque es nuevo, disculpa. ¿Este es nuevo? Bien. Han agregado algunas más. Todo lo que vimos anteriormente son técnicas de difusión y marcado. También muchas veces se considera tejido o estudio in vivo, ¿sí? En el mismo tejido. Ahora, si nosotros llegásemos a aislar una sección de ese tejido y lo ubicamos en, por ejemplo, una cápsula de plástico que se llama cápsula de Petri, para identificar allí qué tipo de desempeño tiene ese desarrollo, aislado del tejido cerebral, eso se llama técnica in vitro, ¿sí? Porque se basa en aislar un pedacito de tejido, ponerlo en una cápsula de Petri, que se llama. Yo en mi set de científico que me había regalado tenía cápsula de Petri. Entonces ahí ponía boludez, eso se llama técnica in vitro, ¿sí? De aislamiento del tejido para su estudio y poder manejar las variables de manera mucho más adecuada muchas veces en la investigación. Se diferencia de los otros tipos de técnicas in vivo, que era en el tejido, ¿sí? Bien, y lo que habían agregado, por ejemplo, un par de técnicas, dice: técnicas para detectar metales pesados, técnicas para la tinción de mielina, tener microglia y, bueno, y esas tres. Vías neuronales ya lo vimos, marcado anterógrado, retrógrado y transneuronal. No es muy largo, te recomiendo que lo lea, porque acá pueden salir muchas preguntas, debido a que si ya tiene identificado una parte de los temas que está acá, lean bien esto, ¿sí? Esto es lo más importante, lo que yo les di. Vean esas tres técnicas que han agregado, ¿sí? Por las dudas. Pero aprovechen, ya que es un material muy pequeño, estudienlo bien, porque ahí pueden salir varias preguntas, ¿sí? Y son puntos que van sumando. ¿Qué hora es? 9:30. Bien. ¿Y qué? Microscopio. Microscopio. Bueno, yo te daría uno. Exacto. Menciona 5 tipos de microscopios. Los 3 primeros son de carácter mecánico: el óptico, el invertido y el confocal. Y los 2 últimos, electrónico de barrido y de transmisión, son efectivamente, como dice el nombre, electrónicos. Los primeros 3 tipos de microscopios son mecánicos, los últimos 2 son electrónicos. Tiene una
Esos dos últimos tienen una mucha mayor capacidad de resolución, tienen mucha capacidad en el aumento de las diferentes estructuras que van a observar. ¿Sí? No he visto realmente que lean hincapié en esto, son informaciones más de carácter técnico que no sé si ustedes, los profesores, escucharon algún tipo de información al respecto de esto, pero no es muy complicado, ni menciona el óptico con focal el óptico invertido y con focal, el óptico es el común que utiliza una luz azul, el invertido la luz la tiene abajo, el confocal utiliza un rayo láser. Esos tres primeros son mecánicos. Después el electrónico de transmisión ya aumenta sustancialmente la resolución. Se pueden ver vesículas en la sinapsis, por ejemplo. Y el de electrónico de barrido, ahí sí ya nos permite ver imágenes en 3D. ¿Sí? Crear un haz de electrones que barre toda la imagen. Y ahí ustedes, no sé si en la tele o en internet vieron lo que llaman unos bichitos, que se llaman los ácaros, que traen los cepillos de dientes, en las almohadas, Se en las alimentan de la alfombras, están en todos piel. lados. Entonces, más de un obsesivo con la limpieza les puede dar miedo. Entonces, ese tipo de ácaros se ven generalmente a través de este microscopio de transmisión. No es tan complicado. Ahora me interesa que quizá hablemos algo de sentidos químicos. Sentidos químicos. Miren que tengo un poco de... Lo tengo, pero no lo tengo. Lo vimos, recordamos. No me acuerdo. Es cuando lo tenés, pero no lo Pregunta, ¿dónde está ubicada la hipófisis? Bien. Silla turca del esfenoides. Ese tipo de preguntas, ustedes dicen, silla turca del esfenoides. Efectivamente, ¿dónde está? Si le deben preguntar dónde está la hipófisis, silla turca del esfenoides, que es una estructura que la contiene, ¿sí? Es como el calzoncillo, digamos, de la hipófisis. Bueno, sentidos químicos. ¿A qué se refiere con sentidos químicos? Hace referencia ¿a qué? Al olfato, al gusto. ¿Bien? ¿Por qué sentidos químicos? Porque son sentidos que van a estar sensando diferentes moléculas químicas. Por ejemplo, el olfato, no tengo tiempo para hacer una puntualización, una revisión completa, pero sí puntualizar algunas cosas. El olfato, por ejemplo, ¿qué tipo de moléculas químicas va a sensar? Moléculas químicas volátiles, que están dispersas en el aire. Moléculas químicas aeróbicas, ¿sí? Que están dispersas, disueltas en el aire. Eso puede ser una pregunta del examen. ¿Qué tipo de sustancias sensa el olfato? Moléculas químicas volátiles. Por ejemplo, perfume, un aroma, el pedo, un amigo. Son sustancias químicas volátiles, ¿sí? Que entran, de repente salen de los orificios oscuros y entran en pedo, pero es así, no sé. La otra vez, decían los ascensores, está re bueno hacer unos espejos, porque hay que aprovechar el tema de que uno es relativamente inmune a su propio pedo. Aprovechen los ascensores, por ejemplo. Claro,
sobre todo más amplio, porque si no, el tema del silencio, gaseoso, digamos, es toda una técnica. Es como producir la cola, pero si ustedes lo pueden hacer es muy interesante, porque empiezan a ver las reacciones del otro, ese otro, y es muy interesante lo que pasa. Es más, después pueden hacer el estudio, ¿qué pasa si se siente lo cuando estamos subiendo? Porque es como uno se puede tirar un pedo, pero el gas se sigue manteniendo a la misma distancia porque está subiendo el sensor, eso depende de la velocidad. Esto es un campo de estudio totalmente nuevo. Ahora, ese tipo de estímulos va a ser sensado por el olfato, porque son sustancias químicas volátiles. Los receptores del olfato, ¿dónde están? Están ubicados en lo que se llama el epitelio olfatorio. Las neuronas receptoras olfatorias están ubicadas en el epitelio olfatorio. Más o menos como en la base de los manos. Bueno, ahí están los receptores. Ahí se da la transducción sensitiva. ¿Qué es la transducción sensitiva? Es el pasaje de cualquier tipo de estímulo exterior a información electroquímica. ¿Sí? Es una transducción, es una traducción. Es impresionante pensar que el sistema nervioso tiene esa capacidad maravillosa, digamos, de cualquier estímulo externo lo transforma en otro tipo de energía, que es energía electroquímica. ¿Sí? Luz, sonidos, olfatos, sensaciones táctiles, cambios de temperatura, cualquier tipo de estímulo externo lo transforma en otro tipo de energía, que es electroquímica. Eso se llama transducción sensitiva. ¿Dónde se da en el olfato? En el epitelio olfatorio, donde están las neuronas receptoras olfatorias. Son unas neuronas que tienen unos pelitos que sensan estas moléculas químicas, el pedo, el aroma, ¿sí? Estas neuronas receptoras que están en el epitelio olfatorio llevan la información hacia una zona del sistema nervioso que es el bulbo, ¿sí? O sea, está el naso, está el epitelio olfatorio, acá están las neuronas con los cilios, acá está el moco, en serio, hay una mucosa, una membrana mucosa, algo así. Si ustedes meten el dedo, entonces acá llegan las moléculas químicas volátiles, se sensan. Esta información olfativa se realiza la transducción acá se realiza la transformación de los estímulos químicos a electroquímicos. Entonces, estas neuronas receptoras olfatorias, donde se da acá la transducción, llevan la información a lo que se llama bulbo olfatorio. Este cabecito de víbora se llama bulbo olfatorio, ¿sí? En el bulbo olfatorio se van a encontrar principalmente un tipo de células que se llaman células mitrales. Células mitrales son las que van a recibir la posta de la información de las neuronas receptoras olfatorias. Entonces, las neuronas receptoras olfatorias sensan las moléculas químicas, qué olor a mierda, sube la información al bulbo, a las células mitrales principalmente, porque hay otras dando vuelta, penacho, peniglomerulares, hay otras, pero las principales son mitrales, ¿sí? Así como en la retina hay varias, en el ojo, pero las principales son los conos y los bastones, ¿sí? Que son los receptores de la visión. Entonces, estas células mitrales se van a encargar de llevar la información a través de sus axones. Los axones de las células mitrales forman todo este tracto que se llama tracto olfatorio. Este es el tracto olfatorio. Y va directo a las zonas del cerebro, a diferentes áreas. Es el único sentido que no pasa por el tálamo, ¿sí? Es bien cortito acá. Neuronas receptores olfatorios que detectan las moléculas volátiles. Sube la información hasta las células
mitrales del bulbo olfatorio. Los axones de las células mitrales forman el tracto olfatorio y y la lleva al sistema nervioso central, en las zonas superiores, principalmente a un tipo de corteza que se llama corteza piriforme. Dice Purves, el centro de diana principal es la corteza piriforme. Ahí va principalmente la información olfatoria y ahí terminaría el sentido. Menciono otras tres áreas donde va también. Principalmente va a la piriforme, pero también va a la amígdala, interesante, va a la amígdala, regulación emocional, centro importante de las emociones, tubérculo olfatorio y corteza entorrinal. ¿Sí? Son las otras tres áreas: amígdala, tubérculo olfatorio y corteza entorrinal. ¿Ah? Pero principalmente acá, corteza piriforme. Es interesante ver que está muy